Ok, chicos, vamos a empezar. ¿Vale? Bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada, ya lo último del tema de lo que son las teorías objetivas, hablábamos de intervencionismo? ¿Sale? Un pequeñísimo repaso para ya terminarlo. Ok, acuérdense que el intervencionismo es esta capacidad de influenciar de las personas sobre otras. ¿Cuáles son las clases? Bueno, pueden ser políticas, religiosas, financieras, humanitarias, de cualquier índole, ¿sale? Después hablábamos de este principio, el principio de no intervención, donde cada nación tiene el derecho de arreglar sus asuntos internos como mejor le convenga, siempre y cuando no cause alguna lesión a sus vecinos. También, gracias a este principio, es que ninguna nación tiene el derecho de poner obstáculo mediante la fuerza, el uso de las armas, a lo que es la voluntad de otra nación para que éste elija su propio gobierno o la manera en que se va a regir. ¿Bien? Es como una limitante a que otros estados u otras naciones quieran imponer su voluntad sobre otros. Algunas consecuencias veíamos que era precisamente la subordinación inasimilable con las personas de ese lugar, ¿sale? De donde se hacía o donde se llega a constituir la intervención, pues obviamente las personas que viven ahí tienden a volverse como, pues no esclavos, pero sí como conquistados, ¿ok? También se debe de tener cuidado, ya que con la intervención se puede romper la jerarquía que había en ese estado, ¿sale? Y entonces nos vamos a encontrar con una desigualdad jurídica. Después, un poquito de los exponentes eran... bueno, exponentes no. Aquellos que llevaron a cabo intervenciones, hablábamos de James Knox Polk, presidente de Estados Unidos. Después estaba Roosevelt, ¿sale? Que eran como los más mencionados. Y bueno, para que la intervención tenga tintes de, o más bien se pueda justificar, primero se tiene que saber si realmente es necesaria, ¿de acuerdo? Acuérdense que hablamos de ciertas preguntas, que eran, por ejemplo, si era necesaria la intervención en el caso de que algún gobierno de algún país tuviese algunos problemas, se derrumbe y entonces nos estaríamos enfrentando a que los ciudadanos de ese país están en peligro, ¿sale? Y bueno, todas las consecuencias que pueda traer esa situación. Y también, por otro lado, cuando hablamos de lo que son los desastres ecológicos, ¿sale? Y que obviamente el propio gobierno, donde ocurre ese desastre, no pueda ser controlado o no pueda ser manejado por el gobierno de ese lugar, ¿vale? Serían como donde es necesario y es justificable lo que es la intervención, ¿vale? Ok, ¿qué más? Les decía también que lo que es el intervencionismo, en este caso, es un principio de derecho internacional que justifica, por así decirlo, que el gobierno de un país tome cartas en asuntos que le convengan a otros, ¿sale? Pero esto, recuerden, es como lo vimos en las preguntas, es nada más cuando realmente es necesaria, ¿sí? Cuando lo van a hacer para ayudar, para restablecer el orden, la armonía, la paz, la jerarquía política, todo ello, ¿de acuerdo? Es simplemente una ayuda que está brindando y sobre todo tiene que ser temporal, no de manera
definitiva, ¿sale? Es temporal, hasta que ese país pueda volver a tomar las riendas por sí mismo, ¿de acuerdo? Bien, ok, ¿dudas hasta acá, chicos, con lo que son las teorías objetivas y subjetivas? ¿Dudas, comentarios, reclamos? ¿No? Ok. Bueno. Les voy a dejar aquí una actividad, ¿sale? Se las voy a habilitar al ratito en plataforma y lo que van a hacer es ya sea un resumen, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un cuestionario, lo que ustedes quieran de estos cuatro, sobre el texto que ya tienen en plataforma y que habla de la teoría dialéctica del conocimiento de Jürgen Habermas. ¿De acuerdo? Ok. Se me cayó Dana. Bueno, ahorita le regresamos la información. ¿Vale? Ok. ¿Dudas con esto, Edgar? En lo que Dana regresa. Creo que no. Bueno. No, Miss, nada más que creo que somos poquitos este día. Sí, y Dana se nos acaba de caer. Ok, de todas maneras se las voy a habilitar, les va a aparecer en plataforma y ahí les vuelvo a poner lo que son las indicaciones, ¿sale? Vamos entonces con el otro tema. ¿Sale? Ya vamos a acabar. Del tema 4 son 2 presentaciones nada más y del tema 5 también son chiquitas. Ok. Bien. Ok, ya regresó Dana. Bueno, vamos entonces con tema 9. ¿Sale? ¿De qué vamos a hablar, chicos? De lo que es la metodología jurídica. ¿Bien? Ok. Bueno, acá comenzamos diciendo que el derecho como tal no es una disciplina pura. Todo proceso que tiene que ver con lo que es la producción de las normas generales, así como su aplicación a casos concretos, también la enseñanza y la investigación jurídica, siempre va a ir acompañado de lo que es una carga ideológica, ¿sale? Cada operador jurídico le va a dar, dependiendo de sus experiencias, de sus convicciones personales, de sus creencias, de todo lo que ustedes quieran, diversas actividades a lo que es el ámbito jurídico, ¿sale? Y obviamente a lo que es la concepción del derecho. Creo que hace unas semanas habíamos visto que en el caso de los jueces hay ocasiones que los valores que tienen, los principios, en ocasiones es lo que ellos también aportan cuando resuelven algún asunto, ¿sale? Cuando dan una sentencia. O se guían en base a, pues, todo lo que traen de formación, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la metodología jurídica, ¿qué es lo que pasa? Es una construcción racional y obviamente es una descripción de lo que son los procedimientos que están relacionados con el discurso jurídico. Obviamente, lo que es la aplicación del derecho va a llevar una metodología en particular, ¿vale? Es particular precisamente porque está enfocada a todo lo que es la conducta del hombre, a evitar que lleve a cabo ciertos delitos. Bien. ¿Cuáles son los ámbitos jurídicos que se han considerado para lo que es la metodología jurídica? Bueno, hablamos, por ejemplo, de lo que es la producción de normas, que nos vamos a lo que es el ámbito legislativo. Acá hablamos de lo que son las fases prelegislativas o política y la legislativa o técnica, ¿vale? Todo este proceso de creación de las normas, ¿de acuerdo? Bien. El otro ámbito tiene que ver con lo que es la aplicación de normas administrativas.
ya sean que de carácter puramente administrativa o particular, donde hablamos de funciones jurisdiccionales en lo que es la esfera del Ejecutivo. Todo aquello que el Ejecutivo lleva a cabo entra en esta aplicación de normas administrativas, ¿vale? Después, obviamente, está lo que es el ámbito judicial, que vamos a encontrar a los jueces, que son quienes tienen esta tarea de aplicar la norma o las normas a los casos concretos que se les van presentando. Y las dos últimas hablaríamos de lo que es la docencia del derecho, o sea, la enseñanza del derecho. Esa la vamos a ver en el último tema, tiene que ver con lo que es la praxis, tiene que ver con la forma en que se enseña. También vamos a hablar sobre todo esto de, por ejemplo, los planes que tienen las universidades para enseñar, ¿vale? Y por último, la investigación jurídica, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas hasta acá? Ok. Bien, ok, desglosando un poquito más lo que son los ámbitos, nos vamos a encontrar que dentro de la producción de normas generales debemos de diferenciar lo que es la metodología jurídica formal y la metodología jurídica sustancial. Cuando nosotros hablamos de metodología para la creación de normas, estamos refiriéndonos a lo que es la aplicación de procedimientos que le van a dar a lo que son las normas jurídicas una validez dentro del sistema. Esto es que deben de estar aprobadas conforme a los órganos de los procedimientos establecidos, ¿vale? Para que una norma sea válida tiene que estar, acuérdense, aprobada y publicada, ¿vale? Si no, no puedes todavía obligar a los ciudadanos que la lleven a cabo, que la cumplan. No. A eso tendríamos un poquito que ustedes saben que hay ciertas normas que se publican en el Diario Oficial de la Federación, pero ahí mismo dice el día, el año, el mes en que va a comenzar su vigencia, ¿sale? Se puede publicar hoy, pero entrará en vigencia en un año, ¿sale? Entonces, antes de ese año no es válida todavía, simplemente está publicada, publicitada también, pero su validez es hasta que se cumpla ese año, ¿ok? Y también puede que esté establecida para regir por un año, 2, 3 años, 4 años o de manera indefinida, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a lo que es la metodología jurídica sustancial, nos referimos acá a todo lo que son los procedimientos para la toma de decisiones en lo que es la sede legislativa, ¿sale? Son estos procesos que tienen que ver con lo que es la argumentación jurídica, ¿vale? ¿De dónde nacen esas nuevas normas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia quiénes van dirigidas? ¿De acuerdo? A lo mejor también la sanción, casi siempre llevan una sanción ya ahí implícita, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían lo que son en relación a la metodología sustancial. Si van teniendo dudas, me van diciendo, ¿sale? Bien, todavía un poquito de lo que es esta parte, es que también se toman en cuenta lo que son cuestionamientos políticos o morales, ¿de acuerdo? Que obviamente van a causar un impacto en la sociedad. Por ejemplo, en lo que es la fase prelegislativa, como en la fase técnica, temas tan polémicos, vamos a llamarles así, como son la eutanasia y el aborto, se van a debatir en lo que son foros públicos. Y algo importante, una característica, es que se debe acompañar de un análisis de costo-beneficio electoral, ¿sale? No sé, ustedes si se han dado cuenta, cuando es época de elecciones, la mayoría de los candidatos toman un problema que se esté dando en ese momento o algún
bueno, no problema, sino ¿qué les diré? Algún asunto que en el momento en el país esté causando, digamos, no revuelo, pero sí tomando mayor importancia, entonces los candidatos lo toman y comienzan a dar soluciones o comienzan a hacer promesas de lo voy a arreglar, lo vamos a modificar, ¿sale? Entonces, también tiene por ahí que ver, ¿no? Todas esas promesas que se hacen en las campañas electorales, ¿de acuerdo? Por ello algunos candidatos firman compromisos, ¿no? O sea, si yo quedo en el poder, me comprometo así con firma, con testigos, con millones de cosas, a que le voy a dar solución al problema que está ocurriendo, ¿sale? Pero bueno, ya son cuestiones, como les digo, de cuestiones electorales, cuestiones políticas, ¿sale? Y obviamente se debe tomar en cuenta la opinión del público, la opinión del pueblo, ¿no? Porque obviamente es en ellos donde estas situaciones se están dando, ¿ves? Ok. Por ejemplo, la eutanasia, hay países donde está permitida, hay otros donde no. Y obviamente aquellas personas que desean llevarla a cabo, pues tienen que viajar, ¿sí? Pero bueno, no sé ustedes qué opinen, qué harían en el caso de lo que es la eutanasia. Yo digo, si ya es algo, si ya estás en una situación muy, muy crítica donde simplemente no vas a poder llevar una vida, pues entonces sí se te debe de permitir, ¿no? No sé si vieron esa película creo que se llamaba Yo antes de ti, en donde el chico era muy acá activo y todo y tenía un accidente y queda totalmente paralizado del cuello hacia abajo. Bueno, él lo que pide es la eutanasia, ¿no? Y se la conceden precisamente porque, digo, ya lo examinaron, ya lo estudiaron los médicos y simplemente no va a poder llevar una vida como antes, ¿sale? Aparte ya tenía muchas otras enfermedades encima, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé, así como se exige el derecho a la vida, pues también tendríamos que respetar ese derecho a cuando ya no quieres seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, y con el aborto no me meto porque ese siempre es como muy, muy polémico, ¿no? Hay quienes están en contra, hay quienes hay quienes estamos en contra y quienes están a favor, cada quien tiene sus razones, pero al final del día es algo que se debería de tomar en consideración por todos los ciudadanos, ¿no? Sobre todo a aquellas que tanto les benefician como no les benefician, ¿bien? Pero bueno, son temas que, como les digo, tienden a causar revuelo y se tendrían que checar mediante debates en foros públicos, ¿sale? Ok. Ahora, si hablamos del segundo ámbito, aquí nos vamos a encontrar que la esfera de la aplicación de lo que son las normas quiere decir que la metodología debe estudiar los procedimientos en lo que son la toma de decisiones, ya sea en las sedes administrativas o en las sedes judiciales, ¿de acuerdo? Precisamente para que la aplicación sea correcta y sobre todo sea de manera, si lo quieren ver así, justa. ¿De acuerdo? Ok. Después tenemos lo que es cuando es el ámbito ejecutivo. El ejecutivo es quien interpreta y aplica las normas, siempre lo va a hacer de forma general, ¿de acuerdo? Para todos aquellos a los que están destinadas las normas. En el caso de lo que son los órganos constitucionales, hablamos de órganos constitucionales autónomos o autoridades materialmente jurisdiccionales que van a aplicar estas normas de manera específica, ¿vale? Y tiene que ver con lo que es la jurisdicción de cada uno de ellos. Nosotros no podemos, bueno, nosotros no, no se pueden aplicar normas, por ejemplo, de un estado a otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor chocaría
con lo que son, digamos, sus propias normas, ¿sale? Entonces, no se puede porque habría como un conflicto de esferas, ¿vale? De esferas jurisdiccionales. Bien. Y cuando hablamos de lo que es el ámbito de la docencia, bueno, aquí hay que hacer una distinción entre lo que es el discurso, todo eso que nosotros les hablamos y les hablamos y les hablamos, y el método docente, la forma en que se les enseña, ¿no? A lo mejor podríamos hablar de un discurso donde sea, ¿cómo les diré? Totalmente leído, ¿sale? Ahí el speech, pero a lo mejor el método con el que lo va a leer es donde lo hace diferente, ¿no? O sea, que les vaya metiendo ejemplos, que les vaya pidiendo que cada uno de ustedes lea, ¿sale? Eso es como una distinción, ¿no? Acá, bueno, en el discurso nos dice que es de índole sustancial, ya que es lo que se enseña, ¿va? Esto se refiere también que se toma todo lo que es la información de libros, ¿no? O puede ser también todo lo que ya, no sé, el docente haya experimentado y se lo transmita, ¿va? En el caso del método docente, hablamos de cuestiones procedimentales, ¿vale? ¿Cómo es que lo va a enseñar? A lo mejor un debate, a lo mejor una exposición, a lo mejor, no sé, alguna dinámica que el maestro les ponga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la pandemia es difícil hacer dinámicas donde ustedes puedan, digamos, no sé, convivir no, intercambiar ideas, ¿no? De manera muy cercana como se hacía antes, ¿vale? Entonces, se tienen que ir adaptando a los procedimientos de cómo se enseña, ¿de acuerdo? Bien. Ok, chicos. Y por último, en esta parte, hablamos de lo que es la investigación jurídica. Cobra importancia lo que es la epistemología, aquí les dice de los operados, pero son los operadores jurídicos, ¿sale? Todos aquellos que tienen que ver con la enseñanza, la aplicación, la investigación del derecho, ¿sale? Bien, y aquí algo muy importante es que volvamos a lo que es la perspectiva de cada uno de ellos, en este caso del investigador, y es en donde el proceso de investigación va a tornarse en diferentes caracteres y los mismos deben de llevarse a cabo con diferentes proyecciones y actividades, ¿vale? Es una investigación como tal, sí de simple, ¿de acuerdo? Bien, ¿dudas hasta acá, chicos, con lo que son los ámbitos? No, profesora, ninguna. No, profesora. Está bien, les creeré. Bueno, vamos para acá. Bien. Bien, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de lo que era, que estaba plagado de lo que es las ideologías? Bueno, al hablar de ideologías en el derecho, primero tenemos que hacer una relación entre estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Primero, aquí hay una situación. Cuando nosotros vamos a lo que son los ámbitos de aplicación, nos encontramos con valoración de normas y todos aquellos hechos que nos ayudan a determinar ciertas soluciones jurídicas, ¿de acuerdo? Entre ellas vamos a encontrar lo que es la investigación, la ley o la docencia, en el caso de las que son abstractas, y lo que es el órgano jurisdiccional cuando hablamos de cuestiones concretas, ¿ok? Esto quiere decir que cuando se lleva a cabo esta labor de la investigación, la creación de las normas y todo ello, no están dirigidas no a un individuo, ¿no? Bueno, si lo quiero ver así, a un individuo en general, ¿sale? En específico, perdón. Como lo sería ya en las cuestiones jurisdiccionales, ¿sale? Donde ya están determinadas para
la aplicación a lo mejor en determinadas regiones, ¿de acuerdo? O sea, unas son universales y las concretas son específicas, ¿de acuerdo? Ok. Bien, acá, de nuevo, el operador jurídico va a valorar todo lo que son las disposiciones que tengan que ver con lo que es el caso que tiene, digamos, frente a él, ¿sale? Le va a dar este tipo de resolución que tenga que ver con la concepción en torno al derecho que él tenga, ¿de acuerdo? Acá lo que son las diferentes ideologías no siempre son válidas cuando se trata de resolver algunos conflictos jurídicos. ¿Por qué? Porque chocarían con la exacta aplicación del mismo derecho. ¿Okay? No sé, pueden tener ustedes un juez que sea extremadamente católico y a lo mejor no, sus ideologías, sus creencias van a interferir si se dedica o si tiene que ver cuestiones de divorcio, ¿no? No sé si me entienden ahí el ejemplo. Él tendría que aplicar la norma, tendría que resolver conflictos en base al derecho, dejando un poquito de lado lo que son sus ideologías personales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hablamos de ideología y no sabemos lo que es. Manuel Atienza nos da, dentro del concepto de ideología, dos significados. ¿Vale? Primero, dice que es un sistema de ideas que guían la acción en el terreno social, y por otro lado, lo ve desde una óptica marxista, desde una perspectiva marxista. Donde tiene que ver con un concepto peyorativo que se va a traducir en una falsa conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Recuerden que Marx nos hablaba de esta distinción de clases sociales. Él lo enfoca un poquito a lo que es que solamente los privilegiados acceden a lo que es la justicia y pues los que no, o sea, el proletariado, los pobres, pues no tienen acceso a la misma, ¿sale? Esto en las cuestiones sociales. Ok, bien. Después nos dice que lo que es la idea de la ideología no es algo ajeno al derecho, ya que el mismo autor va a señalar que el derecho consiste en una serie de ideas que van a constituir una ideología. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Podemos ejemplificar con todas las... se me fue la palabra. Con lo que fueron las escuelas que vimos en un inicio, la escuela de la exégesis jurídica, la escuela de la Escuela Libre del Derecho y todas ellas que vimos, fueron diferentes ideologías, diferentes pensamientos que al final del día como que marcaron un poquito a lo que fue la aplicación del derecho, ¿vale? Entonces, siempre va a tener como cierta influencia, ¿vale? Ok. Otra cosa que nos... Profesora, Dime, Dana. con lo que usted decía, podría entrar que muchas veces ponen encima sus creencias antes que la salud de sus hijos, porque yo, bueno, leía que un juez ordenó darle transfusión de sangre a un niño, pero que no pusieran sus creencias antes que la salud del niño. Ajá. ¿Podría entrar? Sí. Porque lo que el juez está ahí priorizando es el derecho a la salud del niño, ¿sale? Muy independientemente de las creencias religiosas que tengan los papás. Hay niños, si mal no recuerdo, híjole, espero no equivocarme, pero creo que es en la religión judía, donde, no, los judíos son ortodoxos, ¿vale? ¿Sí los han visto? Aquellos que andan con sombrerito y con sus rulos aquí en las patillas.
ellos no aceptan transfusiones, ¿sale? Aún, o sea, prefieren que se muera a que le hagan una transfusión que le pueda salvar la vida. Entonces, obviamente, aquí el juez lo que está, como les digo, priorizando es el derecho a la salud del niño y sobre todo el derecho a vivir, ¿vale? Entonces, bueno, tal vez el juez lo justificó de esta manera, ¿no? O sea, lo que él está haciendo es evitar la muerte del niño por una simple creencia religiosa. Pero sí, acá sería desde el otro lado, desde lo que son aquellos a los que se les aplica el derecho. Pero sí, está bien ejemplificado, Dana. Sí. Ok, Sí, profesor, gracias. de nada. Bien, y sí, tiene que ver con las ideologías, ¿sale? Tanto del lado contrario como de aquellos que van a aplicar el derecho. ¿Vale? Acá Atienza nos da un ejemplo y nos dice que el derecho son las emociones de los jueces que van a determinar su comportamiento, ¿sale? Igual, vuelve a hacer esta alusión a lo que es el marxismo y dice que es una superestructura de la sociedad que está impuesta por una sociedad, ¿vale? O sea, los más privilegiados, los de la sociedad que están más arriba, van a determinar lo que a los que están por debajo le corresponde, ¿no? O sea, van a seguir siendo como los dueños de todo, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera. Ok. Bien. Algo, o por último, lo que Atienza, digamos, nos dice, es que el derecho tanto puede reflejar una ideología dominante como ser impuesto por la fuerza, ¿sale? También nos dice que lo podemos concebir como un mecanismo de segregación de ideas disidentes en términos marxistas, ¿sale? Por un lado, nos está hablando de que sea impuesto por la fuerza, en el caso de que el derecho sea visto como una determinada cosa, ¿sale? Como algo muy en específico. Y por otro lado, como un instrumento de dominio, ¿va? De dominio, un instrumento de poder, como ustedes lo quieran ver, incluso un instrumento de control, ¿sale? Pero igual, de las clases más privilegiadas hacia abajo, que son las clases menos favorecidas, ¿de acuerdo? Es un tipo de ideología que se refleja en lo que es el derecho, ¿no? En la época del autor, ¿no? Ok. Ahora, cambiando de autor, hablaríamos de Hans Kelsen, ¿vale? Hans Kelsen, que fue jurista y filósofo austriaco, él planteaba el problema de la ideología y lo explicaba diciendo que era un proceso que emanaba de la voluntad de las personas y obviamente tenía que ver con un determinado interés de las mismas, ¿vale? Acá nos dice también que se trata de un reflejo que no está vinculado directamente con lo que es la realidad, ¿vale? Habla de lo que es, se tendría que mantener al derecho como un sistema totalmente ajeno a lo que son las repercusiones personales. Esto es que debería de existir una teoría pura del derecho, ¿sale? No sé si lo han leído, él es el autor de esa teoría pura del derecho de Hans Kelsen, y bueno, a eso se refiere. No debe de tener tintes personales, ¿sale? El derecho debería de ser para toda una sociedad, ¿ok? Independientemente del estatus social. Bueno, aquí vamos a hacer referencia un poquito, ¿se acuerdan? A lo que era el jus naturalismo y el jus positivismo.
Acuérdense, el justnaturalismo era que el derecho emanaba de la naturaleza como tal, ¿sale? De la naturaleza del hombre. Y en el caso del derecho positivo, es que el derecho era creado por el hombre, ¿vale? Son distintas ideologías que tratan de imponer una visión a la sociedad y obviamente de reproducir ciertos esquemas sociales, ¿va? Por ejemplo, ahora los famosos derechos humanos, ¿no? Que nacen del justnaturalismo, del derecho natural. Se tiene que velar por todo esto que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, tiene que ser protegido, ¿sale? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a vivir en paz, ¿de acuerdo? Y entonces el positivismo lo que hace es que va a crear todas estas normas precisamente para proteger lo que el justnaturalismo nos dice, ¿de acuerdo? Bien, nada más que recuerden que a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, no todos tenían acceso a que se les protegieran sus derechos, ¿sale? Sobre todo los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque no eran algunos considerados como personas o por el simple hecho del lugar que ocupaban dentro de la sociedad, ¿sale? Ustedes recuerdan, lo vemos, creo que se los digo casi todos los días, en derecho romano, los esclavos, ¿vale? A pesar de ser personas, ellos simplemente no eran considerados como tal y no tenían derechos, no tenían nada, ¿vale? Eran simples cosas, eran posesiones de los patricios. Bien. De esto se va a desprender que la misma ley se convierte en un mecanismo de control de poder, ¿sale? En la medida en que nos vamos a encontrar con una determinada posición, ¿sale? Y que va a ser conocida por un grupo igualmente determinado de personas que van a interpretarla de conformidad con la ideología imperante, ¿sale? O sea, con la ideología que ellos tengan ya bien fundamentada, ¿sale? Entonces, si lo queremos ejemplificar, no sé, la forma en que se gobierna en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, es una forma de gobierno, pero lo que utilizas para mantener a tus ciudadanos bajo esa forma de gobierno es la aplicación de normas de derecho que les impones, ¿de acuerdo? Y siempre te van a servir para obligarlos a que vivan de la manera en que quien está en el poder quiere que vivan, ¿sale? Tal cual. Sí, profesora. ¿Vale? De igual manera, bueno, antes sí, ¿no? Como que no solamente se veía anteriormente, sino hasta la actualidad. De hecho, yo en la mañana veía un video del cómo policías de Estados Unidos arrestaban a una persona que por el simple hecho de ser de color blanco no lo golpeaban ni nada. Y ya ve que no tiene, creo que un año o un poquito más, cuando mataron a George Floyd. Ajá, por el simple Y hecho de ser negro. ajá, por el simple hecho de ser negro. Y de hecho ahorita, recordando un poco mis clases de historia del bachillerato, nos hablaba la maestra de acerca de ay, ¿cómo se llama? Mm, me parece, a ver, Fue famoso. Martin Luther King, que fue el que le dio o él abogó por los derechos de los negros, porque recuerdo que igual nos decía que en el transporte público los negros no, bueno, es que se escucha feo, pero pues estos no se podían sentar por el simple hecho de ser de ese color. Entonces después fue que abogó por que estos tuviesen derechos y pues fue por él, me parece que le dieron un premio Nobel a él por abogar Y por después los lo de este mataron. color. Sí, y después lo mataron. Sí, Así es.
La ideología sobre la pureza de la raza blanca, sobre la raza negra, la gente de color. Yo también siempre he tenido ese conflicto. A mí no me gusta decirles negros, pero creo que así es como se les debe de llamar, ¿no? No gente de color. Pero bueno, ¿cómo es que los obligabas a cumplir con lo que la raza blanca exigía? Bueno, les ponían ciertas normas, ¿no? Más bien les imponían ciertas condiciones. Puedes utilizar el transporte público, pero están asientos reservados para ti hasta atrás, ¿no? Y tienes que subir por atrás y no por adelante. No sé, en los negocios no se admitían a personas de color, ¿ok? Solamente personas de color, bueno, blancas. O incluso también esta desigualdad a la hora de tomar agua en los bebederos. Había para los blancos y para los negros, ¿no? ¿Y cómo es que los mantenías controlados? Pues precisamente con leyes, ¿no? Tú desobedeces, por ejemplo, el sentarte hasta atrás y te sientes adelante en el autobús, pues yo utilizo la fuerza pública y te voy a imponer una sanción, ¿no? Te voy a encarcelar, que era lo último que hacían, porque por lo general los golpeaban. Pero para ellos estaba bien que los golpearan, ¿sale? No había repercusiones jurídicas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, funciona como un medio de control, ¿no? Más bien como, bueno, es que medio de control se queda corto, como violentar los derechos de las personas, ¿no? Por una ideología. Pero sí, son ejemplos que podemos ver de cómo las distintas ideologías a través de las distintas épocas se han valido del derecho para ejercer fuerza sobre determinada población, ¿no? Igual pasaba con los judíos. No sé, a lo mejor, digo, estaban muy chiquitos cuando se estrenó la película, no sé si la han visto, lo que es La vida es bella. Eh, Cuando comienza este odio hacia los judíos, pues en muchos negocios decía, no se permite la entrada a perros ni a judíos, ¿no? O este odio hacia los judíos y ellos no podían hacer nada porque en el momento ellos eran pues una minoría, más o menos, que debía ser controlada, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con lo que son las ideologías, porque muchas de ellas, no sé, se ramifican hacia cuestiones como el racismo, ¿de acuerdo? Y ya vimos que el racismo podría estar justificado por el derecho, ¿no? Entonces, obvio, dependiendo de dónde se aplique, ¿de acuerdo? Por eso es que lo que son los derechos humanos han tratado de combatir todas estas ideologías y sobre todo el derecho lo que intenta es adecuarse a la realidad social en la cual se va a aplicar, ¿va? Ok, bien, Danita, gracias. Hola, Eladio, qué milagro. Yo dije, ya nos abandonó, pero bueno, ok, vamos a continuar. Bien, famoso Martin Luther King, ¿sabes? Era muy joven cuando le dispararon precisamente por eh, abogar por su gente, ¿no? Dime, ¿quién me habló? No digo que sí, lo que dice que sí, que fue muy joven. Así es, era muy joven cuando, cuando cuando lo mataron. De hecho, hay un discurso que él da, no me acuerdo si fue en las Naciones Unidas o dónde fue, él da su famoso discurso precisamente abogando por su gente, ¿de acuerdo? Han sido uno de los pueblos que más han sufrido, ¿no? Digo, después de los judíos, eh, ya saben, los pobres vagaron por 40 años en el desierto y hasta la fecha tienen problemas con Palestina por el territorio, lo que es el pueblo judío. De ahí están, pues, lo que son, pues, las personas de color, ¿no? Digo, han sido uno de los, ¿qué les gusta? Uno de las, no minorías, no sé cómo llamarles,
ha sido uno de los grupos humanos, sí, que más han sufrido también, ¿no? Desde los inicios de lo que fue el comercio, pues ya se comerciaba con ellos, ¿no? O sea, simplemente por ser de diferente color, el hombre blanco los esclavizó, hizo millones de cosas con ellos, ¿no? Los sacó de su tierra y los trajo. Primero los llevaron a Europa, después los trajeron a América, ¿no? Y uno de los pueblos que ha sido más cruel con ellos han sido los estadounidenses, ¿no? Ese odio que tienen hacia todo lo que no se parezca a ellos es impresionante. Pero bueno. Y no solo por el hecho de ser de piel oscura, ¿no? Simplemente por no parecer estadounidense. A mí ya me tocó esa parte de que me discriminaran solo por ser mexicana en Estados Unidos. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ok. Vamos para acá. ¿Bien? Nos habla acá de lo que es como este medio de control, donde nos dice que el poder y el derecho se van a relacionar cuando el grupo social que conoce el significado del modo de operar de lo que es el derecho conserva el desconocimiento en el resto de la sociedad. Lo que les manejaba de que solo un determinado grupo tiene acceso a lo que es el derecho, a conocer lo que son las normas y cómo se deben de aplicar, pero impide que los menos favorecidos lo conozcan, ¿sale? Igual, una desigualdad jurídica, una desigualdad en lo que son las clases sociales. ¿Han escuchado eso de que entre más educado esté el pueblo, menos injusticias, menos sometimiento del gobierno habrá? A eso se refiere, ¿sale? Cuando la población tiene mayor acceso a la educación, es más difícil que el gobierno lo pueda someter, ¿de acuerdo? Eso no pasa con nosotros, pero sí en otras partes del mundo, ¿vale? Donde alguna situación que el pueblo esté en desacuerdo con sus gobernantes, simplemente los quita. Nosotros, ¿se acuerdan que dijo que después de 2 años iba a haber como un llamamiento para ver si estábamos de acuerdo o no? Digo, creo que se le olvidó, ¿vale? Entonces, bueno, y la mayoría de los mexicanos no saben que se puede destituir al presidente, ¿sale? Hay un procedimiento para el mismo. Pero bueno, el desconocimiento de muchos, ¿no? Lo mantiene en el poder. Ok, y hasta ahí me quedo porque luego se enojan de que le echo a nuestro presidente. Bien, ok, les decía, aquí este desconocimiento al resto de la sociedad es con el único objetivo de mantener el poder, ¿sale? Ay, mi amor. Ahora, lo que es la ideología, cuando nosotros vamos a interpretar normas jurídicas como un proceso cognitivo previo a la aplicación, busca que la misma actividad interpretativa pueda responder a ciertos valores. ¿Vale? Acá les puse, se puede encontrar primero el tipo de ideología y después buscar las causas que le dan origen a la misma. ¿Vale? Bien. Y aquí ya entra como tal lo que son los valores, ¿vale? Nos vamos a encontrar también con lo que es, en primer lugar, el derecho positivo, que es el que fija las bases de actuación de los órganos jurisdiccionales. Y después está lo que es la jurisprudencia, que ahora se le llama precedente obligatorio, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Ya no es jurisprudencia, ya es precedente obligatorio. Y lo que son las justificaciones contenidas en las mismas, ¿va? Cuando nosotros planteamos una jurisprudencia o un precedente obligatorio, se está presentando un modo de interpretar una norma que va a estar obviamente
obviamente revestida de obligatoriedad y de cierta permanencia. ¿Bien? Bien. No se les olvide, precedente obligatorio. Lo van a encontrar así ahora a la jurisprudencia. La definición sigue siendo la misma, solamente cambió lo que fue el concepto. ¿Vale? Ahora, ¿qué encontramos acá? Que lo que es la ciencia jurídica como una fuente la vamos a encontrar en lo que son comentarios, tratados, descripciones de obviamente aquellos que se dedican a la misma, ¿sale? A lo que es la ciencia jurídica, la investigación, la metodología jurídica, todos los aportes que ellos hagan, ¿sale? Bien. Ay, no. Ok, chicos. Bien, ¿qué más? Si nos encontramos frente a un jurista, él lo que va a hacer es, va a plantear una crítica a lo que es la legislación o a la jurisprudencia o precedente obligatorio. Y va a llevar a cabo una valoración de cómo debió haber sido dicha interpretación, ¿vale? Lo que son estas fuentes van a señalar un tipo de valoración en torno a un fenómeno jurídico, ¿sí? Tienen que ver con un valor o una directiva interpretativa y cada valor va a reflejar un diferente tipo de ideología y a su vez una diferente forma en que nosotros vamos a interpretar dicha realidad. ¿Vale? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momentito de la discriminación, ¿no? Del racismo. Dependiendo de los valores que tenga cierta sociedad, va a encontrar que el racismo está bien o va a encontrar que está mal, ¿vale? Y entonces va a tratar de crear normas precisamente para poder aplicarlas tanto a un caso como a otro, ¿sí? En Estados Unidos se da mucho esto de que, ya saben, ¿no? La gente no reacciona cuando hay algún caso de racismo o de violencia, pero sí lo graba. Y bueno, gracias a esa grabación es cómo la persona o la víctima se puede defender. ¿Y cuál es la sanción que se le impone a quien cometió ese acto discriminatorio, ese acto violento? Bueno, en el caso del racismo, como tal, no hay una ley o una sanción, ¿sale? Pero se hacen acreedores a que las empresas en las que trabajan, pues los despiden, ¿no? Bueno, los corran más bien. Precisamente para evitar como manchar el buen nombre de la empresa, ¿no? O sea, ellos dicen que no comparten la ideología de la persona que llevó a cabo ese acto de racismo y entonces se le aparta de ese lugar, ¿sale? El problema que mencionaba Dana de esta persona que hace un año, un poco más, fue sometida por unos oficiales, pues no sé si ya sentenciaron al oficial que prácticamente lo asfixió, no estoy muy enterada de ello. Pero de ser así, pues lo van a sancionar por el delito que cometió, ¿no? Porque al final del día es un delito. Le quitó la vida a una persona. Independientemente de si para él no lo era por ser de diferente color. ¿Ok? Vale. ¿Qué pasó, Edgar? Creo que, bueno, hablando de lo de los policías a matar a personas, creo que nada más los sustituyen de sus cargos, o sea, les quitan el cargo y no los sancionan, creo, pero no estoy seguro. Ok. Te entendí un poco. Me dijiste que nada más lo habían retirado de su cargo. Sí, ¿verdad? Ay. Y un poquito te escuchaste, Edgar. Pero creo que lo que te entendí es que la habían retirado de su cargo. Ok. Entonces, ¿mande? Si no te escuchas, escríbelo. Ya sabes que sí los leo. Ok. Si simplemente lo retiraron de su cargo, entonces, bueno, tendríamos ahí
bueno, no sé, ya saben que las leyes estadounidenses son muy diferentes a las nuestras, pero digo, como tal, está probado el delito que él cometió, ¿no? Quitarle la vida a una persona, independientemente de si se resistió o no a, cuando lo detuvieron, ¿no? Entonces, y sobre todo que hay suficientes pruebas de que él manifestaba que le estaba quitando la respiración, ¿no? Pero bueno, digo, ahí para la mayoría de los estadounidenses que no toleran a las personas que no son como ellos, incluso el retirarlo de su trabajo y todo ello sería como algo injusto, ¿no? Para aquellos que están a favor de que todos somos iguales, pues obviamente sería algo también muy injusto, ¿no? Pero bueno, habría que darle, que checar realmente si simplemente lo separaron de sus funciones, ¿no? Eh, Profesora, y por ejemplo, no sé si podría entrar aquí lo, bueno, las masacres que han pasado en Estados Unidos, como la famosa masacre de Columbine. de estos chicos que están desequilibrados y entran a las escuelas a Ajá. compañeros. Pero ya ve que, bueno, yo por lo que he visto, bueno, a veces me pongo a ver videos de por qué, es que me surgió esa duda, ¿no? De por qué estos van armados y pues disparan contra todos, ¿no? Pero pues todo se da porque sus compañeros no los ven iguales a ellos, no, como que de cierta forma los discriminan, o no sé cómo se podría llamar ahí. Mm, la mayoría de ellos no es que sean discriminados, sino que tienen algún desorden, ¿vale? Algún desequilibrio mental. O no están, digamos, satisfechos con la forma en que viven. Porque desde la primera que hubo, hace muchos años, ellos simplemente estaban enojados con sus compañeros porque se creían diferentes. O sea, los chicos, los que cometieron la primera eh, matanza hace ya algunos años, era precisamente porque estaban descontentos con la forma en que sus compañeros vivían. O sea, se sentían menos, tenían complejo de inferioridad. Y de ahí en fuera, la mayoría de ellos pues han tenido problemas psicológicos o también han tenido problemas de violencia en su casa, cuyo exceso de estrés los ha llevado a desquitarse con sus compañeros. ¿Vale? Bueno, y no solo con sus compañeros, sino con los maestros y con todos los que estaban ahí. Em, mm, pero más bien, no sería tanto ahí lo que es la discriminación y el Entonces racismo. sería como más bien un desorden psicológico, ¿no? Sí, digo, si ya estás pensando en matar a alguien, hay algo malo contigo, ¿no? En este caso lo que ellos hacen es no una ni dos personas, sino el que se les atraviese. Y sobre todo porque es algo que ya planean, o sea, están conscientes de lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Profesora. Sí, perdón, es que Ya. me... Ok. Ok, no, Eric no, Edgar. Varios policías que han hecho esa acción, la mayoría solo los despiden y les llegan el trabajo en algo de gobierno o en un futuro. Ok, entonces no hay una sanción como tal, ¿vale? O podríamos hablar de que un abuso de autoridad, ¿no? También. E incluso de que todavía la ideología de los estadounidenses sobre la discriminación o el racismo por cuestiones de color no es algo que esté, no es algo de lo que le den mucha importancia, ¿vale? Entonces, digo, ya lo vimos con Trump, ¿no? No quería a nadie que no se pareciera a él, igual que Hitler, por eso mató a tantos. Trump no mató, pero sí, yo siento, no sé, a lo mejor ustedes me corregirán, pero yo siento que gracias a Trump es que el racismo en Estados Unidos como que tuvo su apogeo, ¿no? Por ello es que
se van contra todos, ¿no? Pero bueno, ahí es otro claro ejemplo de cómo la ideología de una persona en el poder se vale del derecho para depende de qué tan sonado fue porque los museos. Ajá. Es la presión social, Edgar. Lo que hace a veces que se tomen cartas en el asunto, ¿vale? La presión social, ¿no? Pero bueno, aquí pues estamos hablando de una minoría. Sí es escuchada, pero no al 100%, ¿de acuerdo? Ok. Pero bueno, es el mundo en el que nos tocó vivir. Ahora, ok. Esta parte, si me da tiempo, gracias bien. Vamos a hablar de estos valores, ¿vale? Hablamos de algunos valores que tienen que ver con la protección de un grupo social, lo que es la seguridad jurídica, la certeza, la protección de los derechos fundamentales, la estabilidad social y más. ¿De acuerdo? Son tipos de valores que se van a encontrar en lo que es la sociedad. Y los vamos a ejemplificar en dos grandes rubros. El primero de ellos son los valores estáticos, ¿de acuerdo? Estos valores estáticos están encaminados a lo que es la conservación del status quo, lo que es idóneo para la sociedad, ¿sale? Y tienen que ver con la seguridad jurídica, la certeza, la estabilidad y van a responder a la idea de que va a existir un sentido predeterminado en lo que el legislador quiso imprimir en las normas que creó, ¿sale? Entonces, acuérdense, valores estáticos, encaminados a la conservación del status quo, lo que es idóneo para la sociedad, ¿de acuerdo? Y tenemos otro tipo de valores, los valores dinámicos. Acá tienen que ver con lo que es la transformación de la norma, ¿vale? Nos encontramos con que se le da, o más bien es este sentido que cada aplicador le quiere dar, dependiendo del contexto histórico y político en el que viva o en el que se va a aplicar esa norma, ¿vale? Lo que son estos valores, los valores dinámicos, no hay un privilegio sobre la expresión de la ley, más bien tiene que ver o está enfocado a lo que es la propia finalidad de las normas, ¿vale? La interpretación funcional que nosotros les demos a las mismas. Y obviamente, si estamos hablando de ideologías, pues ambos valores van a responder a determinadas ideologías. En el caso de los valores dinámicos, vamos a encontrar, por ejemplo, que si algunas normas, como vienen a ser las normas electorales, deben privilegiar el ejercicio libre de los derechos políticos y el aplicador debe tomar en cuenta esta situación al momento de resolver casos que se les lleguen a plantear. Los valores dinámicos que de acuerdo a su perspectiva correspondan para cada caso deberán ser motivados por una mecánica garantista que va a maximizar el ejercicio de los derechos, ¿sale? Por ejemplo, ustedes saben que esto de los derechos electorales, de votar y ser votado, cuando una persona comete un delito y la sanción es precisamente cumplir varios años en la cárcel, están suspendidos estos derechos, ¿sale? Otro ejemplo de valores dinámicos tiene que ver, acuérdense que aquí hablábamos de lo que es el contexto histórico y político. Se los podría ejemplificar diciendo lo que es, por ejemplo, el aborto en México, ¿no? En estados
con un carácter predominantemente religioso, se está en contra del mismo, ¿sale? Y obviamente los gobiernos lo que hacen es, pues, respetar esa ideología, ¿de acuerdo? En otros estados de tinte más liberal, pues lo han aprobado, ¿no? Otro sería alguna norma, precisamente, que pudiese ir en contra de lo que la población en general quiere, ¿de acuerdo? ¿Por qué ir en contra? Porque a lo mejor va o está en desacuerdo con lo que son los propios valores de esa población, ¿sale? Entonces, ahí entran los valores dinámicos, ¿va? Tiene que ver con el contexto histórico y político en el que se van a aplicar. Y en el caso de los valores estáticos, se encaminan a conservar el status quo de la sociedad, ¿vale? Y así como que la diferencia entre ellas. Ok, chicos, ¿hasta acá alguna duda? No, profesora, ninguna. ¿Segurísimos? Ok. Bueno. Ok, aprovechando que está el audio y que van a regreso, después de las caídas, bien, nos quedaríamos el día de hoy hasta acá, ¿sale? Ya, para no atormentarlos con más. Pero, les decía que del tema anterior, les voy a dejar una actividad, se las voy a visitar al ratito en plataforma, es del tema anterior, ¿sale? De lo que son las teorías subjetivas. Tienen ya en plataforma, en lo que son las actividades, un texto, ¿vale? Es un trozo de, bueno, una parte de un texto, y se llama La teoría dialéctica del conocimiento de Jürgen Habermas. ¿Qué van a hacer con ese texto, con esas hojitas? Bueno, pueden hacer un resumen, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un cuestionario. Cualquiera de los cuatro que ustedes quieran hacer, lo hacen, ¿sale? Ok, ya saben, en PDF, para que lo pueda checar. O si lo hacen a mano, pues nada más le toman la foto y lo suben en PDF, ¿verdad? Ok. ¿Duda con su actividad, chicos? No, profesora. De mi hace nota que estaba por terminar estas diapositivas, iba a participar, pero pues me sacó. Sí. Bueno, más bien fue la inestabilidad de mi internet. Empezaba, ya no se escuchaba. Y pues me salí, me volví a entrar y otra vez lo mismo. Sí, creo que está fallando la red. No lo sé. Desde la mañana también de la escuela de mi hijo, cada ratito, no era él, sino eran sus maestros los que nada más escuchábamos como se callan y volvían a entrar, se callan y volvían a entrar. Pero bueno, no sé qué será. Ok, yo creo que estas se las voy a dejar hasta el domingo para que la puedan subir, ¿sale? Bien. Ok, chicos. ¿Duda con lo que vimos hoy? Sí, ya sé que... No, profesora, solamente yo quería decirle acerca de una de las diapositivas de acá. Ajá. Bueno, recuerdo que decía el genocidio, pero ahí podría entrar el holocausto judío, ¿no? De los países, decía que los países y después el genocidio, algo así. No recuerdo muy bien. Espera. Déjate la comparto. Esta parte, ¿no? Ajá, la pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando el gobierno de algún país se derrumbe y los ciudadanos se encuentren en peligro y se produzca un genocidio? Ajá, Dime. ajá, le decía de, bueno, como alcancé a leer que decía genocidio y se me vino a la cabeza si aquí podría entrar el holocausto judío y pues todo lo que hizo Hitler con los judíos. Así es. Recuerda que el genocidio es como exterminar, ¿sale? De manera deliberada con un grupo social. Pero siempre va a estar motivado por lo que es las cuestiones religiosas, políticas
y las más obvias, ¿no? Raciales, ¿sí? Por eso es que cuando se da lo que es el derrumbe de algún país, del gobierno, perdón, se teme precisamente por la seguridad de los ciudadanos, ¿vale? Sí, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, prácticamente fue lo que Hitler hizo, ¿no? Justificándose de la superioridad de la raza aria, ¿no? Cuando él ni siquiera era rubio de ojos azules, ni alto, pero bueno, tenía problemas mentales, creo, ¿no? Y de hecho creo que decían que su mamá era judía, no me acuerdo muy bien, ¿no? Habríamos que examinar o se tendría que haber examinado psicológicamente a Hitler, ¿no? ¿Qué es lo que había en su cabecita? Pero sí, el genocidio, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Ok. Ahí es donde sí está justificada la intervención de otro Estado, ¿va? Sí, profesora, gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces, hicimos aquí mezcolanza de temas. Pero bueno, al final del día tiene un poquito que ver también con lo que son las ideologías, ¿vale? Bien, entonces los dejo que vayan a descansar un ratito y nos vemos a la 1 para Romano. ¿Vale, chicos? Profesora, gracias. Vale, adiós.